Me da mucho gusto saludar a los socios del Movimiento Europeo de Navarra, con quien tenía un compromiso para participar este 9 de mayo en un debate. Tengo que hacerlo a través de la Cámara y, primero de todo, saludarles, desearles lo mejor. En segundo lugar, recordar un poco nuestra propia historia, porque siempre que hablamos de Europa conviene precisar que Europa ha sido la gran construcción de paz, de progreso y del bienestar que hemos disfrutado en los últimos 70 años. Los padres fundadores pensaron en eso realmente, pero también inclusive en construir un modelo de democracia perfecta, vamos a llamarla así, de Estado de Derecho, de defensa de los derechos humanos, de contrato social, de justicia, que es lo que ha configurado la Unión Europea en estos últimos años. Inclusive una gran construcción supranacional frente a la globalización. Algo en lo que quizás no pensaron los padres fundadores, pero que a la postre ha resultado muy útil para afrontar estos tiempos de finales del siglo XX y mucho más del siglo XXI de globalización desarrollada al máximo. Pero al mismo tiempo que recordamos nuestra historia pasada, tenemos que recordar también que hemos vivido no hace mucho tiempo momentos muy peligrosos, porque la propia Unión ha estado al borde del precipicio. Sumemos a esa llamada policrisis lo que fue la crisis económica y financiera a raíz de Lehman Brothers entre el año 2008 y 2014, crisis bancaria, crisis de las deudas soberanas de los estados, sobre todo del sur, y una arquitectura del euro incapaz de poder afrontar, y una insolidaridad interna incapaz de afrontar una política anticíclica como la que merecíamos. Recordemos el Brexit, recordemos que el Reino Unido se va en el 2016, recordemos la conflictividad con Rusia, toda la conflictividad derivada del acuerdo de asociación con Ucrania que lleva a Rusia a tomar Crimea y a una política de sanciones y de conflicto político. Recordemos el terrorismo interior desde el 2004 prácticamente hasta hace poco. Recordemos la crisis migratoria y todo esto va generando una fenomenología populista y nacionalista antieuropea. Esta es un poco la historia reciente, pero curiosamente quizás convenga recordar que es la naturaleza misma de la Unión la que nos permite superar los momentos más difíciles, las crisis, dando pasos hacia adelante, avanzando. Y en el fondo, como decía Monnet, esta ha sido el signo histórico de la Unión, que ha ido dando pasos adelante, construyendo nuevos pisos de este maravilloso edificio cada vez que resolvíamos una crisis importante. Y de hecho, de esta policrisis que hemos vivido entre el 2008 y el 2014, también hemos salido adelante. De hecho, la crisis institucional que nos tuvo al borde del precipicio económico y monetario la hemos superado. Y ya todos los países desde el 2014 prácticamente hasta aquí han venido creciendo económicamente. De hecho, la conflictividad con Rusia la hemos sostenido relativamente. Hemos negociado bien con el Reino Unido la salida del Reino Unido. Es verdad que queda por negociar muy complicado el proceso de acuerdo futuro, pero la salida la hemos resuelto bien, generando más bien los problemas que el propio Reino Unido tuvo por marcharse. Y así podríamos seguir con el terrorismo, por ejemplo, el avance en la eficiencia policial, en la coordinación de nuestras inteligencias policiales ha avanzado muchísimo. Inclusive yo diría también que los temores que se tenían para que en la crisis política que se podía vivir en las elecciones del 2019 acabaran generando un crecimiento exponencial de los partidos nacionalistas antieuropeístas no se ha producido. Lo cierto es que el grueso político democrático representativo de la Unión en las elecciones de hace un año han sido claramente los grupos cristiano-demócrata, el PP, el grupo socialdemócrata y el grupo liberal y los verdes, si se cabe añadir. Pero digamos que el constructo legitimador de la Unión Europea no ha experimentado, sino al contrario, yo diría, un proceso de impulso, de crecimiento y de solidez. Esta es la Unión que teníamos hasta ayer, hasta el virus, hasta que llegó el COVID, que por cierto es como una segunda gran crisis que los millennials, que los jóvenes de finales del siglo pasado están sufriendo junto con la crisis del 2008 y del 2010. Y esto nos lleva un poco a analizar cómo ha sido la reacción que hemos tenido ante la situación del virus. Yo diría, en primer lugar, que
Ha habido fallos, porque esto conviene reconocerlo. Yo creo que ha habido fallos especialmente en lo que se refiere a la forma en la que se han cerrado las fronteras, al suministro de material sanitario, a la protección de nuestros sanitarios, a las reacciones previas frente a la crisis, inclusive a una cierta insolidaridad con Italia, que la propia von der Leyen ha reconocido. Pero después, atención, el volumen, la artillería financiera que se está poniendo en marcha para la reconstrucción de una Europa que va a sufrir enormemente económicamente y socialmente, es una artillería potentísima. Quiero recordar que tanto la Comisión como el Consejo están en trance de acordar toda una serie de mecanismos que permitirán un volumen económico y financiero para la ayuda a los Estados como jamás hemos tenido. De manera que cabe decir que de esta crisis también saldremos dando un paso adelante. ¿Qué es lo que me parece a mí que nos falta considerar? Nos falta considerar esa Europa que tiene que ser fuerte en el mundo. ¿Por qué? Pues porque el mundo se está haciendo muy difícil y muy hostil a los intereses y a las ideas de la propia Unión Europea. Muy difícil porque de la crisis económica y social derivada del virus vamos a tener 4 o 5 años de sufrimiento, de política consensuada, de grandes acuerdos intergeneracionales para recuperar la economía y el empleo. Y esto va a ser muy fuerte para Europa, y yo creo que esto nos va a requerir lo mejor, la máxima solidaridad de la Unión, y al mismo tiempo una Unión capaz de ser fuerte en el mundo, una Unión capaz de pesar y de pisar con fuerza, con una política exterior más sólida, con una política de la solidaridad hacia América Latina y hacia África más importante, con una política que nos permita combatir nuestras deficiencias de edad, somos muy viejos, de dependencia energética, de debilidad incluso en el capítulo de la ciencia y de la investigación, para hacernos un continente competitivo en el mundo y para darnos ese grado de bienestar y sobre todo para que esa Europa influya en el resto del mundo ante un mundo que se tiene que reorganizar y que tiene que parecerse más a nuestros valores, a nuestras aspiraciones de justicia y de libertad. Eso es lo que hace falta para la Europa que viene. Yo diría que hay una frase que resume mejor nuestros retos, y es que solo podemos hacer juntos lo que necesitamos hacer en el mundo. O dicho de otra manera, que la Unión Europea necesita hacer mejor lo que solo podemos hacer juntos, porque casi todos los retos que tiene el mundo y que tenemos los europeos dependen de una Europa fuerte, de una Europa capaz de defender sus ideales.